Para el Instituto de Arte Americano es siempre una alegría y un honor tener de vuelta a Alberto Petrina, que es un referente en nuestro campo temático y aparte un referente de este propio instituto, de la historia de este propio instituto. Pero particularmente una conferencia como la de hoy, la Hora Americana, es un tema que más allá de esta alegría y más allá de esta celebración es realmente para nosotros muy importante porque remite primero a la temática directa de este instituto dedicado al arte americano, pero aparte a una orientación de nuestros estudios que ya desde hace mucho tiempo están ligados a la conexión no solo histórica sino espacial de nuestro continente. Esta idea de la conexión entre y de la trascendencia de lo americano y de una mirada americana de la historia es para nosotros casi un objetivo. En nuestro instituto en sí ha tenido en colaboradores y amigos de Alberto Petrina, como por ejemplo Jorge Ramos, que editó un número de anales titulado Tiempos Americanos. Por otra parte estuvo la exposición que hizo Alberto en el Museo de Bellas Artes, la Hora Americana. Esta idea de que podemos unir, de alguna manera relacionar el tiempo y la historia y el espacio americano es un concepto central en este instituto, y la presencia de Alberto, de un referente tan importante y específicamente en este tema, para nosotros es central y por eso es tan importante el evento que se está produciendo el día de hoy. Esta exposición, la Hora Americana, lo primero que quiero plantear fue una exposición donde tuve el enorme placer y el honor y el gusto de trabajar junto a Roberto Amigo. Nos conocíamos mucho por mis actividades anteriores en el Fernández Blanco y yo por las de él, pero fue la única vez que pudimos coordinar y dirigir una exposición juntos. Sobre el tema, la llamamos la Hora Americana, sobre el tema de indigenismo, nacionalismo y americanismo en el arte y en la arquitectura argentinos. Y también es importante plantear que eso también es parte de lo que es nuestra identidad cultural como nación, y sobre todo en Buenos Aires, que tuvimos que esperar 114 años desde la fundación del Museo Nacional de Bellas Artes para que este tema se tocara por primera vez. Y cuando digo por primera vez hablo de exposiciones antológicas, como por ejemplo una magnífica exposición que hubo en este año que terminó. Acá tenemos el honor de que nos acompañe el curador, el experto en tema de arquitectura y de arte italianos de los siglos XVI, XVII y XVIII, que es el profesor Ángel Navarro, que hoy nos acompaña, curador del Museo Nacional de Bellas Artes. Esas exposiciones antológicas, sí. Esas exposiciones antológicas son las que existen, porque yo no digo que no haya habido en esos 120 años alguna representación del arte indígena colocado en el museo, así pero una exposición exclusivamente en su salón de honor, tomando todo el salón completo, dedicado a esto, no, fue la primera. Hubo que esperar hasta el 2014. Y fue un trabajo enorme y también un trabajo aleccionador. Una de las muestras de que el interés que despertó es que los catálogos tardan, se van guardando. Este catálogo está agotado, casi desde el comienzo. O sea que había una profunda necesidad de acercarte a este tema. Y el mérito de Roberto Amigo es inmenso. Así como el profesor que les nombré es un experto en todo el arte europeo y sobre todo italiano de los siglos XVI, XVII y XVIII, Roberto lo es en el arte argentino y americano del XIX. Acaba de hacer una exposición importante en el Museo Fortabat, precisamente sobre Palier, una exposición notable. Bueno, les voy a decir brevemente un poco la genealogía académica a la cual pertenezco. Yo siempre cito a Voltaire en esto: si quieres discutir conmigo, muéstrame antes tu vocabulario. Mi trayectoria académica tiene que ver con mi maestro, el arquitecto Héctor Escurra, cuya cátedra integré, y de algún modo el que me transmitió la idea de la incorporación del arte como parte inescindible de la arquitectura, en todos los momentos de la humanidad. Pero en la especialidad que yo tomé después, que es la arquitectura de Estado moderna,
también estaba presente, ¿no? Es imposible no ver esto. A su vez, él discípulo de Braun Menéndez, del arquitecto Braun Menéndez, y a su vez todos ellos pollos de la trayectoria impecable de Mario Buschiazzo, cuyo Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas llevó hoy su nombre. Y luego, a esa postura de Héctor Escurra respecto del arte, yo le agregué la contextualidad sociopolítica. Y mis colegas, antiguos discípulos y hoy día colegas admirados como Fermín Lavac y Sergio López Martínez, también han tenido esa mirada, pero una mirada que generacionalmente cambia, como debe ser. Y es a través de las generaciones que realmente permanece vivo un instrumento académico como es una cátedra. Concretamente, esta es la primera exposición que llega a un museo tan importante en el país, pero yo había trabajado mucho en los 5 años y medio que fui director del Fernández Blanco con este tema. Un museo de arte hispanoamericano era clave para esto. Preparamos, por ejemplo, una exposición que recuerdo 2000 años de cultura precolombina en la Argentina con Pepe Pérez Goyán, director entonces del etnográfico, donde mantuvimos fuertes discusiones. Él como arqueólogo, en un momento, al comienzo, después nos entendimos muy bien, pero como arqueólogo quería colocar tiestos, lo que se llama tiestos, digamos, fragmentos. Digo, no, Pepe, no. Digo, acá tenés un público renuente, sobre todo yo pensé en mi asociación de amigos que eran unos carcamales pertenecientes a la prehistoria. Un público renuente con todo lo indígena. Yo quiero traer acá la urna Quiroga, quiero colocar estos tiestos, después dar una conferencia sobre los tiestos, quiero colocar a la Gioconda del arte prehispánico del noroeste, porque si no, viste, esta gente nos impresiona, y acá hay que desasnar. Bueno, esa fue siempre un poco mi actitud, una actitud absolutamente belicosa, porque esta exposición, porque a mí me dio una satisfacción, a mí me dio mucha rabia de que por primera vez en la capital de un país que, como todos sabemos, no tiene ni indios ni negros, solamente tiene blancos de ojos celestes, no se le había encontrado un lugar en Bellas Artes. Y ahí, al decir esto, me acuerdo también de alguien belicoso, por supuesto no voy a compararme con él, pero que es el gran escritor norteamericano Gore Vidal, un orientalista, un sinólogo, un experto en el mundo antiguo que dejó un trabajo impresionante y que cuando le entrevistaban unos estudiantes, tendría mi edad en ese momento, le preguntaban, pero díganos, profesor, tuvieron la decencia de no decir ahora que está a un paso de la muerte, pero díganos, ¿qué es lo que lo arranca usted cada día de la cama? Y él contestó, la rabia. Bueno, esta exposición tiene mucho de admiración, pero tiene mucho de rabia. Mucho de rabia, pero pienso que no hay que quedarse en eso, ¿no? Porque cuando uno piensa que faltan cosas, tiene que tomarse el trabajo, ponerse la mochila y llevarlas adelante. Y esta exposición fue un poco el compromiso de este. La idea es un rescate, voy a usar términos más ligados a la arquitectura, la idea de un rescate, de una rehabilitación, de una restauración, en este caso una restauración de la memoria, en un país, y no quiero ser injusto, y sobre todo en una ciudad que tiene una amnesia americana absoluta, como es Buenos Aires. Buenos Aires le pertenece al mundo como Nueva York en la costa este. Para encontrarnos con Estados Unidos hay que ir a Chicago o hay que ir a la costa oeste. Nueva York está muerta por ver lo que pasa en Europa. Y Buenos Aires tuvo en el sur un rol similar. Entonces, bueno, son peleas que hay que dar, a veces contra los molinos de viento, pero bueno, uno los tiene que dar, es parte de su trabajo. Comienzo con una cita de Adán Quiroga, nada menos, el que encuentra esta urna maravillosa, hoy día en el patrimonio del etnográfico. Apartar al indio de la historia es desdeñar nuestra tradición y renegar de nuestro nombre de americanos. Y esto es lo que hemos hecho desde los tiempos de Colón. Primero en nombre de Dios nuestro Señor, después en nombre del Rey y por último en nombre de la patria. Es interesante también plantear que desde el punto de vista, esta idea que primero de Dios, después del Rey, después de la patria, que de algún modo una parte de la generación del 80 trató a los indígenas o al mundo indígena peor de lo que lo había tratado la colonia española. Este es un tema que también surge en muchos de estos. Otra cita de un querido amigo como es Ramón Gutiérrez.
y es que las búsquedas americanas no fueron similares a las europeas. El ordenamiento del territorio, la sacralización de la ciudad, los desarrollos conceptuales de las formas de participación y persuasión se imbricaron en el mundo de creencias míticas del indígena, con su sentido de equilibrio ecológico y cultural, con la ritualización simbológica, y todo ello concluyó echando fecundas raíces en expresiones plásticas, espaciales y funcionales a la medida de la nueva realidad transculturada, que es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. Bueno, hay 3 retratos de los 3 grandes pensadores. Es interesante porque esto se da en el mapa de América con una partición exacta. Hablamos de nuestra América, de Iberoamérica. Acá está don Ricardo Rojas con su libro, tal vez su obra más importante desde el punto de vista que es una obra de combate, es una obra de colocación de ideas, es una obra manifiesto, como es Eurindia, ¿no? La idea de lo europeo y esas Indias a las cuales se pensaba que se llegaba, que es del año 24. Vamos a ver que todo este proceso que vamos a ver hoy se da entre las décadas a partir del 1910, pero sobre todo a partir de la década de 1915, 20 y 30, y va acabando hacia los 50. Don Ricardo Rojas, el rector, me atrevo a decir, más importante que tuvo y que tendrá alguna vez la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de un hombre, no solo un gran escritor, un hombre de pensamiento americano complejo, vamos a ver luego su casa, y que además había tenido un libro anterior bien interesante, 1909, La Restauración Nacionalista, un año antes del festejo del centenario, la Restauración Nacionalista. Ya eso marcaba, bueno, no venía de cualquier lado. Él había nacido en Tucumán, en un exilio interprovincial de su padre había sido Absalón Rojas, un gobernador de la época de Roca, un gobernador liberal, iluminado por el mejor liberalismo de aquel momento y de una vieja familia santiagueña. Nos encontramos con José Vasconcelos, el ministro de Educación de la Revolución Mexicana, con su libro La raza cósmica. Fíjense que Eurindia era del 24, la raza cósmica del 25. Un hombre clave en el desarrollo culto de la Revolución Mexicana de 1910. Va a ser no el primero, pero sí el secretario de Educación Pública más importante que va a tener. Va a ser el que contrate a los muralistas, a que coloque a México en el mapa del arte internacional con el muralismo de los 3 grandes, ¿no? Al cual luego se sumará también Tamayo. Y en la mitad de América, en Lima, la figura de José Carlos Mariátegui, con su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, del año 28. Socialista, él funda el Partido Socialista, que luego se convertirá en el Partido Comunista, un marxista cultísimo, a quien gran parte de los investigadores marxistas consideran hoy, marxistas y trotskistas también, como uno de los marxistas que con más inteligencia supo adaptar toda la ideología, todo el pensamiento de este mundo al mundo americano. Mariátegui muere muy joven, de tuberculosis, y fíjense también, para hablar un poco del diseño de la época, ese libro con todos los estilemas de un Art Deco tempranísimo, estamos hablando del 28, en la edición, esa es la edición príncipe, la edición original, la primera edición de este libro de Mariátegui. Entonces tenemos a Vasconcelos en México, a mitad de camino, en los antiguos grandes virreinatos, a Mariátegui en Perú y a Ricardo Rojas acá en el sur. Gente que en un mundo donde no había internet tenían la sana costumbre de escribirse, de estar al tanto, y concurrían a congresos americanistas, casi todos ellos, participaban de ellos y daban una visión de sus países. Tenían esa conexión, además tenían esa corriente eléctrica que los unía en el pensamiento de defensa americana. Bueno, acá está nuestra festejo del centenario. Es interesante las cosas que se ven con los afiches de la época. Bueno, acá está la infanta doña Isabel, acá también, una gorda muy simpática de la casa de Borbón. No se debe decir ahora, no se pueden hacer menciones físicas, disculpen. Pero todos los festejos del centenario,
Es interesante verlo porque vamos a ver enseguida el centenario mexicano, que está en las antípodas. Los festejos del centenario, las figuras de la patria, el gran desfile por la avenida recientemente inaugurada o recientemente completada, no inaugurada, de la Avenida de Mayo, la avenida cívica que se había hecho para el momento, otra más. Y estos otros afiches maravillosos. Bueno, pero fíjense qué cosas se destacan. La llegada de los inmigrantes, los barcos que llegan de afuera, y el indio que está mirando el avance de la locomotora. Esto es un buen simbolismo de civilización y barbarie, ¿no? El otro día, en una conferencia que di junto con Santoro, él lo muestra con la obra de la Valle, ¿no? La Vuelta al Malón. Pero es interesante porque es un mundo que mira a otro lado. Nuestro destino está ligado a Europa, gran parte de la clase dirigente viene de allá, no de la de ese momento, porque parte de la clase dirigente de ese momento era en todo caso descendiente del antiguo patriciado argentino. Hay un libro clave para esto, del Colorado Ramos, de Jorge Abelardo Ramos, que se llama Del patriciado a la oligarquía. Él define muy bien las dos cosas. Una cosa son los patricios, una cosa es San Martín, es Belgrano, es Dorrego, hasta es Rosas, y otra cosa es la oligarquía posterior, una clase que ya subió y que toma otro rumbo. Son dos Argentinas, aunque la clase sea la misma. Y acá está la Revolución Mexicana, acá está el equivalente a Roca entre nosotros, el presidente Porfirio Díaz, todo el periodo que él va a manejar durante años, que se llamará el Porfiriato, con todo su elenco de ministros, todo este mundo que va a acabar en 1910. Siempre es importante destacar que la Revolución Mexicana también no tiene ni la trascendencia internacional, probablemente, ni la prensa posterior que ha tenido la Revolución Rusa de 1917, pero es una revolución que se antecede en 7 años a la rusa y que es importante para el continente y desde ya para el país. Bueno, y acá ya estamos con las imágenes de Pancho Villa, de Zapata, con fotos de época y con las mujeres que salen, las soldaderas, que salen a tomar parte directa en la revolución. Bueno, y una de las imágenes, José Guadalupe Posada es uno de los grandes artistas del grabado. Piensa que el grabado tiene ya desde esta época, esta es una obra de 1910 justamente, del año de la Revolución, donde está presente una imagen que para Occidente es siempre temible, para los mexicanos no. Ustedes sabrán muy bien que los mexicanos el Día de Muertos se lo festejan en los cementerios iluminados, se lleva comida, se pasa el día con los muertos, se habla con los muertos. Es un estadio de vida en la cual que les viene, y acá empieza a pesar lo indígena, les viene de su preexistencia prehispánica. Se pasa de un estadio a otro, no se pasa de una vida que uno más o menos, al horror de lo desconocido, y que si uno tiene fe es menos horror. Y esto está muy bien pintado por Posadas. Y los tres grandes, ¿no? Rivera, Orozco y Siqueiros, con la obra. Y 3 obras de ellos, ¿no? De la Conquista, donde abajo de Rivera, donde está el caballero tigre azteca clavando un cuchillo de obsidiana en el cuello del español. Sabemos que de todas maneras la Conquista la logra España, pero digamos una catarsis, los zapatistas, no los de la última generación, los zapatistas de aquel momento, y el tormento de Cuauhtémoc, obra de Siqueiros. Siqueiros parece que está atrás de una reja. Sí, está en una reja porque estaba preso, porque había intentado asesinar por primera vez a Trotsky, que estaba exilado en México, y no lo había conseguido, entonces estaba preso. Después de eso se exila, gracias a esa viene a parar a la Argentina, y después va a Chile, donde acá inspira a grandes pintores argentinos como Berni. Los murales de nuestras galerías Pacífico tienen parte de la influencia de Siqueiros, de los muralistas mexicanos. Y estos 3 hombres, con su trabajo que se refiere a la historia del país, se colocan en la historia del arte universal al mismo rango de Picasso, al mismo rango de Juan Gris, al mismo rango que la vanguardia italiana o la vanguardia rusa, porque hacen lo que no hacían otros artistas de países como el nuestro, que es pintar lo suyo, otra más. Y cuando lo hacen,
La revolución no podía enseñar, había una generación que iba a terminar muriendo analfabeta. La revolución se ocupó de la educación a nivel de los chicos y los adolescentes. Pero estos murales en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, o sea que cada presidente de México o presidenta, como hay ahora, cuando entra al palacio ve esto todos los días, cuando sube las escaleras a su despacho, ¿no? Estos murales gigantescos donde se muestra la verdadera rango de la conquista, con sus pros y sus contras, fíjense la acción de la Inquisición española a la izquierda, los torturados con sus capirotes, en la parte de arriba ya aparecen las figuras de la Revolución. Era el modo de enseñar la historia de México a una generación de analfabetos y analfabetas. Y esto lo consiguen los muralistas. Por eso el rango que ocupan no solo es en el arte, sino en la historia social de su país. Otra más. Otro segundo mural de Rivera, donde muestra las culturas prehispánicas, también en el Palacio Nacional, los mixtecas, los mayas, los toltecas, hasta llegar a los aztecas. Todas las culturas previas, con el orgullo de dónde venían, ¿no? Piensen que él era amigo de Picasso y estaba en París, se había enrolado en el cubismo, pero cuando vuelve a México, Vasconcelos le dice, bueno, aquí hay que enseñar no le iba a enseñar a leer a analfabetos con imágenes cubistas. Abandona su elección como artista individual y como artista social vuelve a la figuración y plantea esto. Eso también le da un rango que lo separa de cualquier otro artista de la época de otro país americano, otra más. Y lo mismo a sus compañeros, ¿no? Como Siqueiros, muestras de manifestaciones, un camarada obrero muerto, todos estos, bueno, obviamente que eran todos, en este momento sería muy mala palabra en nuestro país, con la imbecilidad general que hay, porque eran todos comunistas, lo siento, espero que no se sientan ofendidos, y algunos de ellos eran trotskistas, como Rivera. Rivera y su mujer, Frida, ya volveremos sobre ella, otra más. Y el tercero, si alguna vez van a México, no dejen de ir a Guadalajara, la segunda ciudad de México, el Hospicio Cabañas, la capilla del Hospicio Cabañas, que ellos la llaman la Sixtina mexicana, con estas pinturas maravillosas, terribles, tenebrosas, al mismo tiempo de Orozco, el más recóndito de estos grandes muralistas, ¿no? Pero los tres tuvieron un rol similar, otra más. Esta música, también la música. Silvestre Revuelta fue un gran músico mexicano de la modernidad. Esta pieza se llama Noche de Encantamiento, de la obra La Noche de los Mayas, año 1939. La que dirige es Alondra de la Parra, una gran directora mexicana con la Orquesta de París.
y el contacto con los nuevos dioses que trae la conquista. El panteón prehispánico va a ser reemplazado por el panteón cristiano. Pero nunca las situaciones de mestizaje no se dan solo en el aspecto físico. Quiero citar acá una opinión de un gran arquitecto y teórico argentino que es Claudio Caveri, que él tiene una visión interesante sobre la conquista. El español era un macho fálico que se cogió a América, pero quedó seducido por ella. Al mismo tiempo, quedó preso de América. No pudo ni quiso guardar la distancia aristocrática del inglés insular ni del francés continental, que como todos sabemos, acá corto la cita, han hecho devastaciones como potencias coloniales, sin dejar nada a cambio. Y esta figura terrible de la violación, digamos, física, implicaba el dominio político, el dominio económico, el dominio ritual, el dominio simbólico. Pero este es el Cristo más sagrado de América, el Señor de los Temblores en Cusco, Perú, un Cristo negro. Y sus descendientes, el Señor de los Milagros en Salta, Argentina. Cuando vemos una película norteamericana sobre un Cristo rubio de ojos celestes, a mí me dan ganas de vomitar. Porque piensen ustedes si vamos a encontrar un solo judío palestino de Tierra Santa que tenga ese color. Y los ojos celestes. No, tenían este color. Una más. Esta es una obra del Museo Fernández Blanco, una de las obras más preciadas, El Cristo de los Temblores, una versión del siglo XVIII, de la escuela cusqueña, la escuela de Cusco. Y esta es una versión más moderna de este periodo, precisamente de nacionalismo, de un gran pintor tucumano, Alfredo Gramajo Gutiérrez. Vos me entregaste recién un trabajo sobre él. Fíjense toda esta genealogía. Toda esta genealogía es la incorporación de los dioses del vencedor, pero con un modo de verlo que es el modo del vencido, o los gestos del vencido. Una más. Hay un gran pintor peruano, José Sabogal, que va a tomar también el tema, acá el Taitacha en lenguaje quichua, ¿no? El padre, el Taitacha Temblores, el Cristo de Temblores, y se lo ve también en pintura, aunque Sabogal va a tener una importancia. Esto es una obra del 25. Todo esto estamos hablando de décadas del 20 y del comienzo del 30. Su obra principal va a ser precisamente como un hombre de izquierda, como grabador, sobre todo como xilógrafo. Pinturas con ese negro maravilloso, esos contrastes entre negro y blanco, que lo van a colocar también en el universo importante del arte sudamericano. Una más. Hay otras pinturas de él acá, el arquitecto quechua, este es interesante, un poco idealizado, pero miren las formas. ¿Y qué tiene el arquitecto quechua? Una maqueta. Y en la cultura mochica o moche del norte de Perú, con la cerámica tal vez más perfecta junto con la Nazca en el sur del Perú, existen las maquetas, que no sabemos muy bien si el sentido era que era la preparación de una casa, de un edificio, de un templo posible, o una ritualización hecha al final, pero de algún modo esto está representado acá, ¿no? Lo mismo que la piel, los vestidos de la India del Collado. Estamos hablando del 25, todas estas en pintura, otra más. Y siempre la representación de los pueblos peruanos, las plazas pequeñas o grandes según la dimensión de la población, los soportales, las figuras y el trabajo en la Plaza Mayor del Cusco, en xilografía excepcional de Sabogal. Sabogal va a dejar una influencia muy grande y va a ser además el maestro de otros pintores que lo van a continuar. Otra más. Y también la fotografía, que asoma como arte en estos años. Martín Chambí, un gran fotógrafo, la reivindicación indigenista, él mismo tenía una sangre indígena acusada. Acá está una pintura de un poblador con las ruinas incaicas. Este trabajo, estamos hablando de 1918, 1920. Otra más.
Y acá hay varias imágenes, son verdaderos trabajos, no solo de genialidad fotográfica, con un trabajo de luz, sino que además relevamientos antropológicos excepcionales, antes de que el Perú fuera arrasado por el turismo, ¿no? Digamos, de aquel Perú donde todavía la tradición indígena estaba muy presente. Las vestimentas, los trabajos, los animales, el paisaje, una más. Otro pintor importante, este era pintor y arquitecto, Enrique Camino Brent, que siguió un poco la beta abierta por Sabogal, pero en su pintura empezamos a ver también interferencias modernas, digamos, alguien que dominaba el trabajo de limpiar todo lo posible, pero bueno, la arquitectura se lo dictaba. Los que conozcan Arequipa no han dejado de ir a ver el monasterio de Santa Catalina. Es una ciudad dentro de la ciudad, con esos muros de 1,5 a 3 metros de ancho, porque Perú tiembla, entonces había que saber qué hacer. Los incas lo sabían, los españoles lo aprendieron en los trompicones, se les cayó 4 veces la Catedral de Lima, pero aprendieron esas técnicas. Entonces, esta ciudad amurallada, donde entraban las monjas que entraban eran señoras de la nobleza, entraban con sus indias, con sus esclavas, ocupaban departamentos, no era una vida, no piensen en una vida, no eran carmelitas descalzas, con todo el lujo se adornaban, se vestían, había una cocinera personal que les preparaba la comida. Bueno, dentro de esa ciudad, dentro de la ciudad, ese clima, Enrique Camino Brent lo rescata acá. Enrique Camino Brent visitó Buenos Aires y expuso en Buenos Aires, y hay una de las pinturas que voy a mostrar enseguida que está en nuestro Museo Nacional. Otra más. Bueno, miren, también esa idea de la modernidad, algo del expresionismo se ha colado acá, ¿no? En esta imagen de la escalera, por ejemplo, con esas, pero que al mismo tiempo un relevamiento arquitectónico, el arquitecto, esas piezas de madera torcidas, esos capiteles completamente, digamos, brutalistas en un sentido, pero al mismo tiempo el sentido del espacio, las escalinatas, esta otra, el balcón de Herodes, una casa célebre del Cusco, y la presencia del paisaje siempre, la presencia andina, una más. Y creo que acá está, sí, esta es la pintura que por suerte guarda la Plaza Mayor de Paucartambo, nuestro Museo Nacional, ¿no? Con también la plaza, con los soportales, las galerías, la fuente, la chola con las llamas y el paisaje maravilloso, y al mismo tiempo, si lo abstraemos, vemos arriba ya el conocimiento de la pintura moderna en este hombre que pertenecía a la corriente nacionalista, pero con otros compromisos distintos que los que tenía Sabogal. Otra más. Bueno, esta parte que hago con esto me alcanza bien para ver. Bolivia es un caso aparte. Estos 3 presidentes bolivianos, este jovencísimo, que es Germán Bush Becerra, esta es una foto de él en el exilio, fueron presidentes de mi edad, David Toro Ruilova y Gustavo Villarroel, que es asesinado en el 46, este es Villarroel colgado de la plaza, asesinado en el Palacio Quemado, tirado el cadáver a la calle por la rosca boliviana, que yo voy a explicar qué es, y luego colgado en la plaza. Estos 3 hombres eran héroes de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco se da entre el 32 y el 35, entre Bolivia y Paraguay. ¿Quién estaba atrás? Atrás de todas las guerras, queridos míos, olvidemos la ideología, está siempre el más desenfrenado comercio del capitalismo. La guerra del Acre que tuvo Bolivia con Brasil fue por la pelea por el caucho. La guerra del Pacífico entre Bolivia, Perú y Chile fue por el guano. Y la guerra del Chaco fue por el petróleo, que hasta el día de hoy sigue siendo producto de guerra, de invasiones de Estados Unidos a Irak, a Irán, etcétera, a Siria, etcétera. No, a Irán no pudieron, ahí no se atreven porque hay armas atómicas. Bueno, entonces, estos 3 hombres que fueron héroes de la guerra del Chaco, muere a esta edad, en el 39. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué están acá? Les leo rápidamente para no extenderme. David Toro Ruilova, que es este señor, crea
yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Instruido por quién? Por el general argentino, recién lo nombrábamos, Mosconi, radical, que había creado yacimientos petrolíferos fiscales y que había peleado a muerte para que esos yacimientos no le fueran frenando la importancia de la Standard Oil norteamericana. La Standard Oil es de la familia Rockefeller y la Royal Dutch inglesa eran las dos empresas. La Standard Oil estuvo de parte de Bolivia, porque tenía más campos allí, y la Royal Dutch estuvo de parte de Paraguay. Y esta guerra fratricida entre dos países hermanos se produjo por decisiones y por influencias de dos empresas transnacionales imperiales. De esa mala madre que ha sido Inglaterra y de su mala hija que ha sido los Estados Unidos, hoy día imperio en decadencia, ¿no? Pero en aquel momento tuvieron esa fuerza. No solo funda yacimientos petroleros fiscales bolivianos con la estructura de nuestro YPF, sino que además le quita todas las concesiones a la Standard Oil. Lo que hace Germán Busch Becerra es crear el Ministerio de Minería y además crear todas las protecciones indígenas. Y Gualberto Villarroel en el 45, un año antes de ser asesinado, 45, el año del 17 de octubre acá, 46, el año en que el general Perón toma la primera presidencia, hace el primer Congreso Nacional Indigenista, Congreso Indigenal lo llaman. Entonces, la relación directa entre estos héroes de una guerra fratricida, promovida por las petroleras, y con el tema que tenemos es directa. Busch Becerra fue ayudado a suicidarse, lo de ayudado entre comillas, a las 5 de la mañana, porque los varones, la rosca boliviana que formaban las tres familias de la oligarquía boliviana que eran dueños de todas las minas de estaño, los Rothschild, los Patiño y los Aramayo. Y entonces esta experiencia, que es coexistente con la revolución acá del 43, por eso la cito, termina así. Pero es muy interesante porque está directamente ligado. Y una última cosa, ¿qué es lo que termina con ellos? El pongaje y el mitanaje. El pongaje era que los campesinos trabajaban las tierras del patrón a cambio de una parcela para el autosustento gratuitamente. Y el mitanaje, las mujeres de los campesinos servían también gratuitamente en las casas de las señoras. Eso acaba con esta gente. Y la rosca boliviana acaba con ellos. Otra más. Es una interesante interludio. Bueno. Vamos a otra generación de grandes artistas bolivianos. Cecilio Guzmán de Rojas, que está acá, en su estudio de Madrid. Este fue amigo personal del padre de Cocó, de otro gran pintor argentino, de Enrique de Larrañaga, en Madrid. Gente que iba a la escuela de Madrid, no iba a la escuela de París. No estaba esa especie de imbecilidad babeante de toda la inteligencia argentina por París. No, esta gente como americano reconocía que una de sus raíces estaba en España y respondía de ese modo. Acá está, fíjense lo que está colgado atrás, una pintura colonial de Nuestra Señora de Pomata. Nuestra Señora de Pomata es una de las vírgenes importantes de Bolivia, como Luján para nosotros. Una ñusta, el título de las princesas, una niña con sus galas, el título de las princesas incas, este paisaje siniestro, oscuro de Potosí, o este retrato de indio, otra más. Pero al mismo tiempo, esta pintura está en nuestro Museo Nacional, porque él también viene a Buenos Aires. Este Cristo Aymara, a esto me refería. El Cristo, o el Hijo de Dios para los creyentes, esta es la cara que habrá tenido, ¿no? No el rubio de ojos celestes acuosos, ¿cómo se llama ese imbécil de la película Yankee? Fermín, ¿te acordás? No, no acuerdo. Ah, bueno, ese. No, es de los 70, sí. Que cada vez que lo veo Cocó en el cine gritaba, era negro, hijos de puta, era negro, para horror en uno de los cines imagínate, de Barrio Norte. Bueno, este Cristo Aymara maravilloso, iluminado, es una obra. Bueno, este se suicidó también, ¿no? Otra más.
Guzmán de Rojas. Y acá hay algo interesante que lo muestro como un anacronismo cultural. El triunfo de la naturaleza, esta pareja indígena sobre una pieza con el dios de los cetros, probablemente Tiahuanacota, completamente desnuda. Acá en un hombre de sangre mestizo, de sangre reivindicador de su pueblo, y también peleó en la guerra del Chaco, Guzmán de Rojas, no se despega de la tradición europea. Es imposible que en la tradición indígena el desnudo. Es decir, de hecho, cuando nosotros, si ustedes van alguna vez a Lima y ven el Museo del Arco Herrera con la mejor colección de huacos de mochicas, cuando aparece un desnudo en un huaco, en una cerámica, es un prisionero que va acollarado, es un gesto de, digamos, se reserva al enemigo vencido. Esta es la tradición de Occidente. Si yo tengo en mi tradición a la Grecia clásica, a la Grecia preclásica, a la Grecia clásica, luego al Renacimiento, al helenismo, al Renacimiento, al Barroco, donde el desnudo forma parte de la tradición occidental, pero en alguien que está buscando un camino que no sea ese, es una gran pintura de todas maneras. Lo que quiero decir es cómo la penetración cultural es siempre más poderosa que la ideología. Ya lo decía Gramsci, ¿no? Por la cultura te domino. Una más. Una gran escultora boliviana, con su autorretrato, Marina Núñez del Prado, que comienza con una obra más y termina siendo una obra cada vez más despojada hasta llegar a la abstracción. Ella tenía su taller, que es hoy día Casa Museo, en el barrio de Sopocachi, en La Paz, y tiene un segundo taller en Lima, en el Olivar de San Isidro, otra más. Y acá se ve a doña Marina con su trabajo, donde ya aparecen fíjense, ya donde llega la abstracción, con todos los mantos indígenas, llega la abstracción completa en la segunda etapa de su obra. Ella deja un libro importante que es Eternidad de los Andes. Y esta mujer, si en lugar de boliviana hubiera sido, ella también escribió en Buenos Aires, inglesa o francesa o norteamericana, ocuparía el lugar de Moore en la escultura. Estamos hablando de alguien que vino a romper y que tiene todo un desarrollo con una obra estupenda. Una más. Bueno, y la influencia española, la que van a buscar el costumbrismo español. El gran maestro Gutiérrez Solana. Gutiérrez Solana fue maestro de Larrañaga en Madrid. Acá lo había sido Fader y Cesario Bernardo de Quirós. Allá fue Gutiérrez Solana. Fíjense este osario, la España negra, el pudridero del Escorial es esto, en un convento. Esa España de aquel momento, que es excepcional este pintor. En nuestro museo tiene una obra importantísima de Gutiérrez Solana, en el Museo Nacional. Pero es la otra influencia importante, una influencia que viene de allá, del país conquistador, y que frecuentan estos artistas nacionalistas y americanistas. Una más. Julio Romero de Torres, el sevillano, Naranjas y Limones a la izquierda, me evito el comentario, a la derecha La Chiquita Piconera. Este fue maestro del boliviano, de Cecilio Guzmán de Rojas, el pintor de una raza. Otra vez uso el término sin ningún prejuicio. El pintor de esa raza también mestiza. No en vano Andalucía sedujo a todos estos pintores mestizos. ¿Mestiza de qué? Mestiza de cristianos visigodos, mestiza de judíos de Santa María la Blanca, mestiza de árabes, que no en vano estuvieron 8 siglos allí. La región más perfecta de España en ese sentido, con uno de los puntos culturales, interculturales más grandes que tuvo España. Una más. Y ya vemos ahora el indigenismo y el nacionalismo. Este es de escuela española, Jorge Bermúdez. El gallero viejo, toda su pintura, él pinta en el noroeste, se establece en Catamarca, aunque no es originario de allí, y donde volvemos a ver la influencia de esta pintura es del costumbrismo español, claramente. Pero fíjense, el niño del Huaco, que se supone que es un niño mestizo, también el color de piel es difícil encontrarlo en el lugar donde, con un huaco prehispánico. Otra más. Otras pinturas de Bermúdez a la feria y la riña de gallos, toda la costumbre hispanoamericana,
tanto española como americana, del mercado, de la feria, y los entretenimientos populares como la riña de gallos. Pinturas del 18, del 17, previas al 20, otra más. Y otra vez acá la misma reflexión que decía recién con el desnudo de Guzmán de Rojas, del boliviano. Nuestro Alfredo Guido, el gran Guido, hermano de Ángel Guido, del arquitecto y urbanista Ángel Guido. Con esta chola desnuda gana en el 24 el Salón Nacional. Pero yo desafío a cualquiera que recorriendo las provincias del norte, este blanco teta, digno de una finlandesa, salvo toda la parafernalia de mantones y de elementos americanos, es imposible de encontrar. Hay acá otra penetración de esa... Y el desnudo otra vez, una chola no se desnuda. Entonces, otra vez un poco esa captación y esa fortaleza de una cultura como la occidental en el arte que va a influir, que va más allá de los deseos, va a predominar en estos artistas americanos. Otra más. Enrique Larrañaga mencionaba como Arrieros, una de las pinturas de él del 35, una década después, aunque esta ventana también podría ser una pintura española, o el Misachico del noroeste de Emilio Centurión, otro pintor que también va a trabajar en esta línea. De escuela española, otra más. José Antonio Terry, que era un porteño, pero que se enamora del noroeste y se va a vivir a Tilcara, el Museo de Tilcara, que es un museo nacional, es un museo que es hecho en homenaje de él, el tuerto del Pucará, fíjense, hasta los elementos se mimetizan, el marco es un marco de cardón, no es muy ecológico con lo que tardan los cardones, deshacerlo parece un marco, pero bueno, tiene que ver con estas búsquedas, a veces directamente, casi directas, hacia la chichería. Lo que se ve atrás es la iglesia de Tilcara, otra más. O Gramajo Gutiérrez, que recién lo mencionaba, con dos pinturas por mis pueblos, con la idea del mercado otra vez presente, con esos colores increíbles de Gramajo, y el Carnaval de Simoca. Esta es una colección privada, es un tríptico en realidad. Simoca es famosa por sus carnavales en Tucumán, donde está presente también todo este mundo, incluso el carnaval como un elemento que viene de las carnestolendas españolas o del carnaval de Venecia, y que tiene un carácter local muy específico en nuestra América. Otra más. Otro pintor importante, aunque posterior inmediatamente a estos, es Ramón Gómez Cornet. Ramón Gómez Cornet también había estado en París como pintor cubista en la misma época que Diego Rivera. E igual que Diego Rivera, aunque con otro alcance, él va a abandonar todo eso cuando llega a Santiago. Es más, hace una exposición en la Galería Peuser, que en aquel entonces estaba en la Galería Florida, después desapareció. Toda esa pintura, él hace una exposición junto o al mismo tiempo que Enrique Petoruti, pero mientras que Petoruti continúa en el cubismo, él quema toda esa producción y se coloca, vuelve a Santiago del Estero, es como si se lo tragara la tierra, y los temas que empieza a tomar vuelve a la figuración. Muchachos santiagueños, la Urpila, esta chica descalza, una chica mestiza descalza. La Urpila es un nombre que le dan los tucumanos en general y el norte a un pajarito gris, no muy vistoso, pobre en un sentido, y de algún modo el nombre está puesto con tal intención, ¿no? Gómez Cornet, hoy día el Museo de Bellas Artes de Santiago del Estero, que enseguida vamos a pasar, una provincia importantísima para todo esto, lleva el nombre de Gómez Cornet. Otra más. Bueno, el indigenismo en la escultura, Luis Perlotti, Inti Illimani, el saludo al sol de un inca, con esta figura, con toda esa figuración casi hierática propia del Art Déco, ¿no? Lo mismo acá que Gonzalo Leguizamón Pondal, flor indígena. Hay una de estas en el museo, o había en el Jardín Botánico, y hay una réplica muy interesante en Resistencia, en todo el trabajo de escultura que tienen en las calles. Fíjense también la cosa hierática, fija y también geometrizante, ¿no? La forma de las hojas. Otra más. Bueno, en aquel momento también en los programas de enseñanza va a entrar todo esto. Este trabajo, el arte peruano en la escuela, es de Elena Iscoe. Elena Iscoe del año 26. En la década del 20 va a trabajar enormemente en este tema en el Perú.
Y entre nosotros, el silabario de la decoración americana de don Ricardo Rojas, Ollantay, Tragedia de los Andes de Ricardo Rojas, que se va a estrenar en el Teatro Cervantes, después voy a mostrar una escenografía, el redescubrimiento de América en el arte, y el manual ornamental americano autóctono de Nadal Mora, de Ángel Guido, del arquitecto Ángel Guido, el hermano de Alfredo, el pintor que acabamos de ver, y Nadal Mora, un español. Acá es interesante, lo empiezo con pero que serán algunos extranjeros sin los prejuicios de la tilinguería porteña que van a colocar esto en el pensamiento y en la discusión, como este español, que viene y queda admirado con todo el trabajo, tanto prehispánico, pero sobre todo con el colonial. Uno más. Fíjense este trabajo de diseño gráfico, Manco Cápac, diseño de Elena Iscue. Este trabajo me parece excepcional, una papelería, primero en colores muy lanzados, estamos hablando del año 26. Mezclar el azul con el terracota en el 26 estaba prohibido. No eran colores que la gente bien colocaba. Esta señora era muy bien, por otra parte. Y esto que ven arriba es una simplificación de los pelícanos de la cultura de Chan Chan, en el norte de España. En el norte, perdón, del Perú. Chan Chan, la mayor ciudad de adobe del mundo, ahora que fue destruida Babilonia por la invasión a Irak, o casi semidestruida por la invasión norteamericana a Irak, nos queda Chan Chan, destruida por las bestias del norte de América. Otra más. Y los trabajos que sintetizan todo el trabajo de bibliografía y de encuadernamiento, la Venus Calchaquí, fíjense estos trabajos, con muchos elementos del Decó, que rinden homenaje a la cultura del incanato, pero también a la época. Esta torre, dentro de un perfil de rascacielos, una viñeta de Ángel Guido, lo mismo que estos cardos, y distintas temáticas, Pachamama, la Venus, otra más. La inspiración prehispánica. La inspiración prehispánica es más de un gran artista uruguayo, como es Joaquín Torres García, que es uno de los países de América donde no había una influencia directa de este, incluso en nuestro país está concentrado en el noroeste. Hay influencias prehispánicas, obviamente, entre los mapuches, entre los guaraníes, pero no dejaron persistencias físicas. Y en Uruguay menos, pero él, ¿cómo llega a esto? Ve una exposición en el Musée de l'Homme de París, de aquel momento, sobre el mundo prehispánico americano, la más grande que se había hecho hasta el momento, que queda toda Europa asombrada, y él en ese momento estaba en París, entre París y Barcelona, y queda deslumbrado con esto y comienza a trabajar lo que fue luego su escuela constructivista, con elementos que provienen, como acá se ve claramente, otra más, y lo lleva a un mural, a un monumento cósmico del año 37 en Montevideo. Este monumento está frente, acá al lado está el Palacio, el Museo Nacional de Bellas Artes del Uruguay. Un monumento, ya esa piedra casi sacral está refiriendo a todo el mundo prehispánico, ¿no? Es uno de los artistas que no habiendo participado del indigenismo, luego lo toma y lo reconvierte en su obra constructivista. Otra más. Bueno, y el maestro norteamericano, el que les enseña a ser modernos a los europeos. No olvidemos quién instruyó a la escuela de Holanda, 10 años previo a la Bauhaus, 10 años previo a Le Corbusier. Este señor, en su etapa, acá ya estaba, de 1917 al 21, esta casa, Holy Rock, en Los Ángeles, toma todos los aspectos de la arquitectura maya. En aquel momento Estados Unidos había hecho importantes, sobre todo las universidades del Stanford, las de la costa oeste, investigaciones arqueológicas en México y en Guatemala. Entonces, bueno, no quiero extenderme en esto, pero el código de 1916 de Nueva York, que permite el afinamiento y la altura mayor a medida que los edificios se hagan, tiene muchos puntos de contacto con la Nueva York del prehispánica, que es Tikal, ¿no? Con los templos de Tikal, y además Ray lo decía con toda la letra, dice, ¿por qué nos vamos a perder a los náhuatl? Pasaron por aquí, lamentablemente no se quedaron aquí, siguieron hasta México. Son nuestros ancestros, tenemos derecho a tomar lo que ellos nos dejaron, lo que nos queda. Esos son norteamericanos. Bueno, otra más.
y la influencia arqueológica, que es clave. Acá está Alfonso Caso. Alfonso Caso que es el señor que descubre la tumba 7, la tumba número 7 en Oaxaca, de Monte Albán. Este es un descubrimiento equivalente. Solo en un país de cipayos como el nuestro no entendemos que hablamos de Tutankamón, que es un descubrimiento equivalente al de la tumba de Tutankamón en Egipto. La tumba 7 de Monte Albán, una de las culturas más espléndidas prehispánicas. Me acuerdo que estando en México una vez con Rogelio Salmona, volvió de visitar y dice: mira, Alberto, después de haber visto las ruinas el alemán, la mente, tengo 80 años, chicos. No, el alemán es Alzheimer. ¿Cómo era Monte Albán? Después de haber visto Monte Albán, el más grande arquitecto de Colombia, después de haber visto Monte Albán, todo lo que he hecho me parece mierda. Esto lo decía el más grande arquitecto de Colombia. Bueno, acá está Caso. ¿Quién es el señor que se inclina hacia él? El presidente Lázaro Cárdenas, que expropia la compañía Standard Oil de los Rockefeller y expropia la Royal Dutch inglesa y casi consigue una invasión. Un general de la nación mexicana, un general de izquierdas, como pueden imaginar, el más grande presidente de México hasta el anteúltimo que hubo y el actual, para mi gusto. Pero bueno, México se había perdido este hombre. Él va a ser el que funda el INAH, el Instituto Nacional de Historia y Arqueología. Él va a prohijar y acompañar todas estas. Acá está Caso en una de sus intervenciones. De toda esta. ¿Por qué? Porque él entendía que esto era en cultura lo que él estaba haciendo como presidente de México, como presidente de la Revolución. Bueno, los libros que él dejó: El Pueblo del Sol, un título precioso; El Tesoro de Monte Albán, que es el trabajo que lo lleva a la gloria; La religión de los aztecas; otro más. Otro discípulo de él, Ignacio Marquina, este arqueólogo y arquitecto que deja reconstrucciones preciosas basadas en la arqueología de la gran plaza de la capital méxica, de Tenochtitlan, con el Templo Mayor, etc. Y además, en este caso, del Templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Su trabajo sobre arquitectura prehispánica es un clásico hasta hoy, ¿no? Pero además era un dibujante excepcional, arqueólogo, arquitecto, ser el discípulo de Caso. Esa matriz arqueológica que va a estar sobre el arte mexicano es clave. Otra más. Esta señora es Tatiana Proskuriakov, rusa de origen, que va a México, enloquece con todo esto, es una autodidacta, una dibujante excepcional, que va a trabajar y que va a ser la descubridora de todo el lenguaje maya. Como autodidacta, llega a ser la que descubre todo, articula todo el lenguaje de las estelas mayas. Y participa de todas estas expediciones y además deja registros excepcionales, como los dejaba Marquina. Tatiana Proskuriakov, otra más. Otra gran arqueóloga, Lorette Sejourné. Su nombre era una italiana, pero Sejourné fue su primer marido. El segundo fue este argentino, Orfila Reinal. No, el segundo fue un espía ruso, ¿cómo se llama? Serge, ya me acuerdo, Serge, que había tenido que ir de Rusia porque era trotskista, además, se exiló en México. Y el tercero fue este argentino, que fue nada menos que el fundador del Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica que nos ha ilustrado a todos los burros del sur acerca de lo que fue las altas civilizaciones prehispánicas. Arqueología de Teotihuacán. Ella va a trabajar mucho en Teotihuacán. El Palacio en la Ciudad de los Dioses, el pensamiento y religión en el México antiguo. Estos son todos los aportes de ella. Por su aporte y por su novio de la extrema izquierda, después fue un poco barrida, tirada al olvido por las expediciones norteamericanas que siguieron, pero a ella se le debe haber colocado, así como a Caso haber colocado a Monte Albán, haber colocado a Teotihuacán en el mapa internacional. Otra más. En Perú ese rol lo va a tener primero un alemán,
Max Uhle. Max Uhle va a ser el maestro del que fue el verdadero padre de la arqueología peruana, que es Julio César Telio. Acá está, Julio César Telio. Acá está el maestro Telio. El trabajo de Telio va a ser importantísimo, sobre todo en la cultura nazca y en el trabajo con los textiles nazcas y con los fardos funerarios. Estos textiles cubrían estos fardos, obviamente de personajes de la élite de la cultura nazca, cultura que además va a ser famosa por dos temas: los textiles, que son maravillosos, y las cerámicas, que compiten, las únicas cerámicas prehispánicas que compiten con la de Mochica, bueno. Y este señor acá, Roberto Levillier, era el embajador argentino en Lima. Además, un estudioso, que mientras estaba como embajador había varios trabajos importantes sobre el imperio incaico, sobre la colonia española, y él conoce acá, conoce el auto de la embajada, que era no sé si era un Rolls Royce o un hispano-suiza, un auto maravilloso, se lo cede durante un verano para que él investigue o sea, que el lugar donde dormía Telio, con unas carpas que se salieran en el auto del embajador argentino. Y él lo premia con algo que no hacen nunca los arqueólogos, donando al único fardo funerario que hoy día tiene nuestro museo etnográfico, por la ayuda que la Argentina le había prestado a Telio, ¿no? Otra más. Otro aporte importantísimo eran algunos extranjeros que venían, en este caso franceses. Raoul d'Harcourt. Raoul d'Harcourt pertenecía a una de las familias más antiguas y nobles de Francia, la familia ducal d'Harcourt, de los duques d'Harcourt. D'Harcourt va a dejar unos trabajos excepcionales sobre cerámica prehispánica peruana. Él va a venir acá con su mujer y va a pasar años en Perú. Y sobre textiles, Tissus indiens de Vieux-Perrot. Este es un trabajo, un documento de arte de ediciones de Albert Morans en París, pero además son trabajos excepcionales, y él da a conocer, coloca estos textiles y además aclara que estos textiles, para encontrar un paralelo, hay que ir a las sedas más perfectas de China, incluso no encuentra la forma de los puntos que se cierran, no encuentra esa perfección ni siquiera que lo digo en francés, en las grandes fábricas como los Gobelin digamos, las manufacturas reales de Francia. Bueno, este trabajo excepcional se le debe a Raoul d'Harcourt. Otra más. Y la matriz arqueológica en Bolivia. Bueno, Tiahuanaco, que es la ciudad santa, la ciudad previa a todas las otras, como Teotihuacán en México, para la cultura surandina, prehispánica, con su Puerta del Sol, que es más monumental lo que proclama que el tamaño. Es una puerta pequeña, cuando la primera es un poco con el dios de los cetros, el dios de los dos cetros, Viracocha, que es tomado luego por Poznański. Vamos a ver enseguida quién es. Otra más. Artur Poznański, que está acá, el señor austrohúngaro. Él no va a excavar nunca, pero sí paga las excavaciones. Austrohúngaro, es un oficial austrohúngaro de la Marina, se instala en Bolivia, se convierte es declarado boliviano de honor, porque participa de la guerra del Acre contra Brasil, paga un barco artillado para cagar a los brasileños, y entonces, en Brasil ponen, por suerte no lo alcanzaron, precio a su cabeza, pero él no excava, pero él hace su casa, esta especie de Palacio Art Deco en La Paz, que hoy día es el Museo Tiahuanaco, en el año 18. Piensen ustedes que el Art Deco lo ubicamos siempre en el 25, en la exposición de artes industriales modernas de París de 1925. Bueno, este hombre hace esta casa en 1918. Y es un bric-a-brac, porque arriba está el dios de los cetros, que veíamos recién, Tiahuanacota, pero hay otras piezas, está una de las piezas de Lafone Quevedo, etcétera, etcétera. Es un homenaje, como con toda la regla de una simetría absoluta, digamos, la composición académica, simétrica, altamente decorativa. Estas son las rejas de entrada, y él dona todas las colecciones que van excavando. Él no excavó nunca. En Tiahuanaco van a parar acá, y hoy día son una de las grandes colecciones que tiene el gobierno de Bolivia. Otra más. Y Poznański, volvamos un minutito más. Poznański hace algo con
Yo tengo los libros, la edición facsimilar de los libros que sacó él en su momento, que son maravillosos, son libros invaluables, pero hubo una edición facsimilar posterior que me tocó comprarla en La Paz. Y él le da una antigüedad inusitada a Tiahuanaco, 10.000 a 15.000 años. Bueno, nunca tuvo esa antigüedad. Los arqueólogos después científicos se burlaban de él, la prueba de radiocarbono, puede haber tenido 2.000 a 3.000 años, no 10.000 a 15.000. Pero hay un aspecto que a mí no solo me seduce, sino que me enternece. Este austrohúngaro, para colocar un país olvidado como Bolivia, una cultura que le quedó deslumbrado, le da una antigüedad que no tenía. Se cagan las reglas científicas, no existía en ese momento obviamente el radiocarbono, y le da esa antigüedad, que es un modo, y yo esa antigüedad la tomo como buena, como propia, sabiendo que es falsa. ¿Está? ¿Se entendió? Voy a volver sobre el tema ahora con otra cultura, otra más. Bueno, la matriz arqueológica argentina, las culturas que hubo en nuestro noroeste, la cultura lamito, esto lo podría haber firmado Moore también, como el Chacmool, que lo tomó como inspiración. Estamos hablando de arte moderno 5 siglos antes de que la palabra se usara. Las culturas, la ciénaga y la guada, la cultura lamito, esta otra cultura maravillosa, la cultura condorhuasi, que se dan casi todas en Catamarca, ¿no? Con estos cepelines, estos personajes. Nunca faltó el imbécil que dice, personajes extraterrestres, ándate la puta que te parió, que es extraterrestre, ¿por qué? Porque un indio no podía hacer esto. Disculpen, mi lenguaje, a mi edad ya se me acaba la paciencia y soy cada vez menos académico. La cultura Belén, la urna Quiroga, el disco Quiroga, el disco acá, la Fone Quevedo y la urna Quiroga, aquí que yo hice la primera cita. La urna Quiroga, que es la alhaja, una funeraria de la cultura santamariana, la alhaja del Museo Etnográfico. Me tocó hacer una exposición de 2000 años de arte precolombino en el Fernández Blanco, donde conseguí con muchos retaseos que esta urna viniera y la colocamos en el estudio con todo el tapizado de negro y con una luz operística, porque esa urna tenía que mostrar lo que había sido la cultura de estas provincias nuestras del norte. Cultura lítica, cultura cerámica, cultura también metalúrgica. En el caso de las piezas santamarianas, con fundición excelente de este periodo. Bueno, otra más. La matriz arqueológica en Jujuy. Acá vemos a los dos grandes maestros, Ambrosetti y de Benedetti. Aquí queda una pinta de Indiana Jones, ¿no? Bueno, Ambrosetti y de Benedetti, en uno de los repositorios más importantes prehispánicos argentinos, que son en Tilcara, el Pucará, la antigua fortaleza, pre-incaica, pero que los incas van a luego, cuando conquistan todo el norte argentino y el norte de Chile, van a poner su impronta. Esto es un loco de todas maneras, pero tiene que ver con los errores de la época. Este es no me gusta hablar más de don Martín Noel, que enseguida vamos a pasar a ver su obra, pero es una intervención indebida del año 35. Acá están enterrados las cenizas, supongo, de Ambrosetti y de Benedetti, en homenaje a los dos. Y hay un tercero, que es Casanova, ya en los 48, en la época del primer peronismo, que va a terminar trabajando también. Digamos, los sitios prehispánicos de esta importancia llevan 2 o 3 generaciones, y la vida completa de la gente que interviene en ellos. Bueno, y lo peor de esto es que no solo se impone a formas que no eran estas, eran más sencillas, sino que además refiere a una... Esto lo hacía siempre Manuel, como no bastaba para incluir, después lo vamos a ver en su arquitectura colonial, tenía que ir a buscar para entusiasmar a la gente formas más prestigiosas, y la forma más prestigiosa tenía que irse hasta México. No tenía nada que ver con esta cultura, pero bueno, las intenciones eran buenas, otra más, pero el resultado no tanto. La matriz arqueológica en Santiago del Estero va a encontrar otro, bueno, esto que ven acá, que está en la escuela del Centenario de Santiago del Estero. Este era ¿cómo se llamaba en esa época estos sitios? Era Paraninfo, ¿no? El Paraninfo. Es la colección de los hermanos Wagner. Los hermanos Wagner, que son
el apellido es alemán seguramente de origen, pero que son escoceses, escoceses franceses, que vienen acá y enloquecen con la cultura que ellos llaman la civilización chaco-santiagueña, a la cual también le dan 10.000 a 15, otra actitud como la de Poznanqui, 10.000 años para darle solera, como dicen los españoles, para decirles, señores, estos indios no son los indios de mierda que acá tienen 10.000 años atrás y la colocan en el primer... Bueno, es maravilloso, yo también compro esta. Y fíjense que en el otro caso Poznanqui era un austrohúngaro, y en este caso eran dos señores de apellido alemán, escocés franceses. Y cómo ellos que no tienen ese prejuicio, tendrán otros, no quiero que no fueran, su racismo va a apunta a otros lados, pero cuando llegan acá ven esto y hacen esto, otra más. Y estas culturas, que son tres grandes subculturas, ¿no? La cultura Xunchituyok, la cultura Las Mercedes y la cultura Berías, de cerámicas preciosas. Allá están ellos trabajando, además con quien fue su seguidora, que fue Ofelia Righetti, una mujer también. Las mujeres estuvieron muy ligadas al mundo arqueológico, también entre nosotros. Esa es la misma foto que veíamos antes, y estas culturas que en esa antigüedad tendrían a lo sumo la antigüedad de la cultura tafí. Estamos hablando de 1000 años, con unos antes de Cristo, pero no más, no 10.000. Pero bueno, eso era otra más, el entusiasmo de esta gente. Bueno, y Santiago del Estero hubo un momento excepcional. En el 25 crea este señor, Bernardo Canal Feijó, la Asociación Cultural La Brasa, donde hay gente como los hermanos Wagner, donde hay gente como Ricardo Rojas, donde hay gente como Orestes Vilulo, un gran historiador e indigenista. Hoy día el Museo de Santiago del Estero, miren qué gente dio Santiago del Estero, el Museo de Bellas Artes, Gómez Cornet, el Museo de Historia, Vilulo, y el Museo Arqueológico, hoy día y antropológico, los hermanos Wagner, con sus obras, El País de la Selva, Ricardo Rojas, Mitos Perdidos, de Canal Feijó, El Cancionero, el músico, un gran músico, de Manuel Gómez Carrillo, los Carrillo, la misma familia antigua que va a darle el ministro de Salud más importante que hubo en este país al general Perón, Ramón Carrillo. Familias de raigambre, familias que tienen... Y como toda familia del noroeste, si no tenés algo de sangre india, minga que venís de las colonias, porque los colonizadores venían solos y cogían con las indias. O sea que acá, el que no tiene sangre india se declara de la aristocracia salteña, jujeña o santiagueña, está mintiendo. Bueno, y la música y las danzas, todo esto le dio al país. Y este hombre tuvo la habilidad de hacerse amigo de Victorio Campo, que estaba en la vereda enfrente, pero... tenía guita, hizo un trabajo enorme, además no la voy a criticar, con la revista Sur, otra señora de su clase se hubiera dedicado nada más que a gastarlo en autos, amantes y pieles, cosa que ella tenía, pero además esta hizo un trabajo cultural europeizante. Y tenía mucha plata, entonces lo traía a Waldo Frank, al norteamericano, al escritor de izquierda norteamericano. Le pagaba el viaje a Santiago del Estero. Waldo Frank dio conferencias en La Brasa. Lo traía a Drieu La Rochelle, al escritor francés que se suicida después por su colusión con la invasión nazi a París, pensando que iba a ser perseguido, se suicida después de la liberación de París. Viene a Santiago del Estero. En Santiago del Estero pasa Gabriela Mistral, pasa, a ver, creo que lo noté para no olvidarme ninguno, por aquí. No, la lista de conferencistas es impresionante. Acá está. La propia Victorio Campo, Emilio Petoruti, Gabriela Mistral, Ernesto Sábato, Leopoldo Marechal, el conde de Kaiserling, Drieu La Rochelle, Ricardo Rojas, Alfonsina Storni, Oliverio Girondo, Waldo Frank, Rafael Alberti, Enrique González Tuñón y Samuel Eichenbaum. Dígame quién falta de la intelectualidad argentina de ese momento y de los visitantes. Otra más. No, Santiago del Estero fue un motor excepcional. Otro tema, el rescate de la arquitectura colonial. Esta edición de Bifigandi en Córdoba del año 22, arquitectura colonial, es de un austrohúngaro, de Kronfuss, del arquitecto Kronfuss, que fue un importante arquitecto además que va a expresarse con el neocolonial, incluso
Y un austrohúngaro, un español, Vicente Nadal Mora, sus trabajos sobre San Ignacio Miní, sobre la arquitectura tradicional, sobre todos los pináculos de la arquitectura colonial. Dos europeos, un austrohúngaro y un español, que ven lo que los argentinos no veían. Así como Thais, el gran paisajista francés, había traído el jacarandá, porque no podía entender, porque se importaban los robles, se importaban los árboles europeos, cuando acá había una maravilla que florece en noviembre y se coloca en una llama color violeta. Pero para eso hay que tener la cabeza libre de los prejuicios, otra más, del cipallaje colonial nuevo. Acá está doña Leonie Matisse, que parece una cosa, ya se consustanció, pintando que lo que está enfrente, pintando Tilcara, la iconografía colonial. Ella se hace amiga del padre Furlong, el gran historiador jesuita, y es la iconógrafa que revé con una sabiduría enorme cómo eran esos espacios, cómo podían haber sido, otra más. Incluso espacios que nadie ha visto. El Coricancha, el Templo del Sol en Cusco, con el inca reinante que va a llevar su ofrenda. Acá están las panacas, acá están las momias de los incas que lo precedieron, en el templo revestido de oro del Cusco. Esto lo pinta Leonie Matisse. ¿Saben lo que era andar por el norte argentino, por Bolivia, y pues en la década del 18, del 20? Era andar a lomo de mula, ahí no había caminos. Esto lo pinta ella. Y trabaja con el padre Furlong, otra más. Lee al padre Furlong. Esta calle de Potosí, esta preciosidad con esos cielos propios de la América Andina, la parte colonial de la ciudad que hoy día es patrimonio cultural de la UNESCO, patrimonio cultural de la humanidad, otra más. Y su pintora del noroeste, la capilla de Uquía, el altar de la capilla de Uquía, el poco barroco que había entre nosotros, no es el caso de México, de Perú, de Bolivia, otra más, que ahí está. La estructura académica de México, Manuel Toussaint, este señor pintado por muy joven, en 1917, el equivalente acá, lo vamos a ver enseguida, más que a Busquiazo, al presidente del historiador, a Ricardo Levene. Pero él tenía bien lo de Busquiazo porque tenía los dos roles. Con los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, del cual va a tomar el nombre nuestro, el instituto donde estamos hoy acá. Y uno de sus libros fundamentales, Arte Colonial en México, de Toussaint, otra más. El equivalente en Brasil, la fundación del IFAM, el SFAM primero, el IFAM luego, con Rodrigo Melo Franco de Andrade, y la revista del Patrimonio Histórico, el equivalente a nuestros anales y a los anales mexicanos, distintas publicaciones. Ahí se lo ve a Franco de Andrade con Mario de Andrade y con Cándido Portinari, el gran pintor brasileño. Todos ellos amigos del ministro Capanema bajo el glorioso gobierno de Getúlio Vargas, el primer gobierno de Getúlio Vargas. Otra más. A mí me interesan todas estas conexiones políticas, a los que les parezca raro en una clase de historia del arte y de la arquitectura, porque sin esas conexiones políticas la mitad de lo que estamos viendo acá no hubiera existido. Fidias habría hecho el Partenón, pero el que gobernaba era Pericles, que creó el clima para que Fidias hiciera el Partenón. Acá está Levene, acá está don Mario Busquiazo, una foto conseguimos con su cámara, y los anales, la primera publicación en el año 48 de este instituto. El instituto se funda en el 46, pero la Facultad de Arquitectura recién en el 47. El instituto precede a nuestra facultad, que antes era una simple escuela de arquitectura dentro de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales. En el 47 se funda, en el 48 publican los anales. Uno de sus trabajos fundamentales, el restauro del Cabildo y historia de la actividad coloquial en Iberoamérica. Bueno, sus trabajos son incontables. Otra más, pero forman parte de la estructura académica hermana. Lugones, Manuel Gálvez, Ibarguren y Irasusta, uno de los hermanos Irasustas, y en la música Alberto Ginastera. El pensamiento poético, literario,
e historiográfico de este momento en la Argentina. Una más. Y ahora sí tenemos el aporte musical de Ginastera, dirigido por Dudamel, director de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles y de la no sé si sigue en Caracas. Para los alumnos y alumnas que hay en la cátedra que no sean argentinos y no lo sepan, esa danza, el malambo, que la colocó en el ballet Estancia de Ginastera, es una danza tradicional argentina con orígenes gauchescos y también, como todo lo gauchesco, con puntos de contacto con músicas de otros países, como la española y de otros países americanos. Bueno, yo siempre hago la referencia, recién hablábamos acá, la referencia política. No en vano, gran parte de todo este desarrollo se va a dar bajo las primeras presidencias populares del siglo XX. El presidente Hipólito Yrigoyen, el presidente Marcelo Alvear, seguida por la presidencia de Juan Domingo Perón, en los 50. Algunas de las imágenes últimas son de ese periodo. Y esto tiene que ver con lo mismo que mostraba antes respecto de los jóvenes oficiales de la guerra del Chaco boliviana, y lo mismo acerca de un ministro como fue Vasconcelos en México, que camino abrió a que se pudieran haber una escuela como la de los muralistas mexicanos. Hay climas que no son directos,
pueden ser indirectos, sinuosos, como son los de la política, el arte y la cultura, pero que están ligados. Hay climas en los cuales hay determinadas cosas que pasan y otros donde esas cosas se prohíben, desaparecen o mueren. Y esto para mí tiene una importancia. Siempre lo planteo. Brasilia tiene 4 autores. El urbanista Lúcio Costa, el gran arquitecto Oscar Niemeyer, el presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, sin el cual no se hubiera hecho jamás esa Villa 10 de 3 millones de habitantes que quería Le Corbusier y que no se pudo hacer en Europa, porque Europa no estaba para esos cambios. Nadie iba a permitir que demoliera medio París para hacer eso. Tenía que ser un país nuevo que quería colocar su capital adentro, porque tenía solo ciudades en la costa. Es una decisión política, más los obreros brasileños de todo el país que fueron ahí a trabajar por 10, 20 años seguidos. Esos son los autores de Brasilia. Si lo limitamos al urbanista y al arquitecto y a los artistas, estamos sonados. Una dictadura militar no hubiera hecho Brasilia. La hizo el presidente Juscelino Kubitschek, que no era un hombre de izquierda, era un hombre dentro del capitalismo. Un socialdemócrata, lo podríamos decir hoy. Otra más. Bueno, acá vamos a ver, fíjense que la mayor parte de los estudios de arquitectura del periodo van a quedar en dibujos. Por ejemplo, acá Héctor Gerslevin era arquitecto y arqueólogo, y Ángel Pascual en este mausoleo americano. Otra vez, acá en este caso, Héctor Gerslevin con el escultor Luis Perlotti, donde también las referencias que plantean finalmente en estos monumentos de corte indigenista, no tienen mucho que ver, en el caso de Gerslevin, que era argentino, con la tradición prehispánica del país. Tiene que ver otra vez con lugares más prestigiosos arquitectónicamente, pero además acá aparece la estatuaria. Esta estatuaria es absolutamente de tradición clásica, o sea que ni siquiera hay un facetamiento, digamos, decoizante, que digamos, bueno, estoy volcando esto. Es esa penetración que veíamos antes en los pintores y que además es lógico que suceda, pero es interesante marcarla. Cuando uno está estudiando este arte tiene que darse ese trabajo. Otra más. Al mismo tiempo, otros arquitectos, un gran arquitecto argentino como Alberto Gelicantilo, que fue director de escuelas, que era un hombre que provenía de una familia ilustrada, porteño, que no tenía, pero que él va a dejar un álbum, por ejemplo, como los que veíamos antes de enseñanza, el álbum de dibujos decorativos Viracocha. ¿Y qué hay en el álbum Viracocha? La serpiente bicéfala, con 2 cabezas. ¿Que dónde está la serpiente bicéfala? Está en toda la cultura prehispánica del noroeste argentino, en los textiles, y sobre todo, más que en los textiles, en la cerámica. Y miren esta casa, en Coronel Díaz Santa Fe, donde está la serpiente bicéfala en la rejería de entrada. En esta casa, como anécdota curiosa, vive el gran músico Charly García. Otra más. Este pórtico, esta escuela maravillosa, uno de los pocos ejemplos de arquitectura e inspiración americana en Buenos Aires, la escuela Joaquín B. González. Bueno, por lo menos tiene el nombre de un riojano importante, ¿no? El fundador de la Universidad de La Plata, el autor de Mis Montañas, aunque era un liberal, pero esta escuela, con las puertas de doble jamba, con todo el escalonamiento incaico, con todo el trabajo de rejería, que Gelicantilo era un maestro en esto, con los patios, otra más, creo que hay una más. Sí, fíjense ustedes todas las aberturas, la reja de entrada, un trabajo en una escuela pública argentina. Son los pocos ejemplos que puedo mostrar. Otra más. La raíz hispánica es importantísima también en esto, sobre todo en lo que vamos a ver enseguida. Ignacio Zuloaga, un gran pintor de alta sociedad que trabajaba en Madrid, pero también en París, porque los clientes más importantes los tenía allá. Lo retrata Enrique Larreta, que fue nuestro embajador en París, al escritor, el de la Gloria de Don Ramiro, una obra media, de algún modo, pensando en el siglo de oro español, un poco pétrea, densa, pero bueno. Y detrás él la sitúa en Ávila, en la ciudad de la Santa, en la ciudad de Teresa, y se hace retratar allí, con esta Ávila en medio de esta especie de cataclismo, y él recostado en las piedras pensando en Ávila. Bueno, esto dejó un mundo, una más, querido, importante.
Este mundo importante donde los españoles le debían tanto, tanto, tanto a los 8 siglos de los árabes acá, que le debían todo en Andalucía. Estamos hablando de los jardines del Generalife en Granada, los jardines del Alcázar de Sevilla, los surtidores, los canales, el agua, todo eso que para los árabes era una idea del paraíso, una raza que venía a atravesar el desierto, donde lo único que tenían eran los oasis, y que cuando llega a un lugar y se establece, hace los jardines más perfectos y bellos de la historia de la humanidad, junto a los que podemos ver en Italia o en Francia, o luego en jardines modernos en América. Bueno, todo este aporte va a ser retomado una más en las obras, por ejemplo, en este caso Martín Noel y Schindler, en el Museo de Arte Español, Enrique Larreta, un museo que guarda todas las colecciones de los trabajos tanto de mobiliario como de pintura, como de platería de españoles, de lo que sería todo el periodo español del 16 al 17 al 18, con un frente neocolonial y con jardines donde se retoma todo este trabajo de influencia hispanoárabe, otra más. Acá se ve al escritor en su casa, interiores de retablos españoles, tiene alhajas preciosas en este sentido, sobre todo de los primeros siglos, XVI y XVII, del periodo de los Austrias, ¿no? Otra más. Y los jardines, maravillosos, que están tomados de esa inspiración directamente, otra más. Cuando él se hace una estancia en la estancia Celay, en Tandil, él diseña los jardines. Nunca me acuerdo, la mujer de él era una anchorena. Anchorena, sí. Claro. Es lo que decimos acá, que decía antiguamente, había pegado el braguetazo. Pegar el braguetazo es un señor bien educado, pero no rico, que se casa con la mujer más rica, que le va a pagar hasta el último capricho, la estancia, los palacios, los jardines andaluces, etcétera, etcétera, etcétera. Su carrera de embajador en París. Don Enrique Larreta tal vez no fue un escritor de primera, pero fue un hombre muy inteligente para casarse y para hacer toda su obra. Acá está la capilla particular de la estancia, una de las estancias más lindas de la Argentina, ¿no? Otra más, del año 20 al 24. Y la escuela española, la escuela del esplendor neoplateresco, la otra escuela culta española, lo que sería lo que podemos comparar con el periodo barroco, en otro, que en España es el neoplateresco, en el Teatro Nacional Cervantes, hecho por una pareja de actores españoles. Él era un Díez de Medina, un hombre de la aristocracia española. ¿Díez de Medina o Díez de Mendoza? Era, pues, no sé. Díez de Mendoza, no los Mendoza, claro. Bueno, un teatro con toda esa inspiración neoplateresca, obra de Aranda y de Repetto, que se va a hacer en el periodo periodo de los radicales, del 21, un poco antes que comienza, pero va a durar la obra, y va a seguir con Irigoyen, consiguió con Alvear, con un interior también con el escudo histórico de Buenos Aires, del águila con el pelícano con sus hijos, bueno, el Colorado, el Gualda de español, un gran teatro nacional, otra más. Otra obra importante, obra de dos norteamericanos, de Paul Bell Chambers y de Lew Nevery Thomas, el esplendor del neoplateresco en el antiguo Banco de Boston, en la esquina de Diagonal Norte con Florida. La misma escuela, otra más. Y un punto importante fue la exposición de Sevilla, la exposición no en vano en Sevilla, el lugar de los archivos de Indias que inspiraron, que fueron el venero de muchas de los historiadores americanos, no solo españoles, el lugar donde salían las flotas para América, la gran exposición iberoamericana que va a marcar el fin de la monarquía en España, cuando pierda las elecciones municipales Alfonso XIII y prefiere alejarse y renuncia al trono y bueno, se exila. Pero esta exposición del 29 al 30 va a ser una de las grandes exposiciones y ligada al tema iberoamericano, otra más. Acá se ve todo el trabajo, urbano que se va a hacer en la gran plaza de España, en Sevilla, con las cerámicas maravillosas que le deja a Sevilla y que luego los españoles continúan y enriquecen la cultura árabe. Otra más. Y los pabellones.
el pabellón argentino, que hoy día, si no tengo mal entendido, es la Escuela de Música de la Junta de Andalucía, el pabellón de México, todos tuvieron después destino, el pabellón de Brasil, era iberoamericana, por eso lo de Ibero incluía Brasil, el pabellón de Colombia, y lo curioso, el de Perú, el arquitecto Piqueras Cotolino era peruano, era español, pero había quedado fascinado con el Perú, entonces hace una fachada prehispánica, fíjense con todo, y un interior español, el patio. Reúne las dos cosas, esta fusión es maravillosa, no tiene nada que ver, pero bueno. Y nuestro Martín Noel, acá donde digo, otra vez, como nuestro colonial era el más pobre, el virreinato era el último, no eran virreinatos espléndidos como el de México, el de Nueva España o el de Lima, donde iban los segundos, los titulares de los grandes ducados se quedaban en España porque el primogénito quedaba, pero el segundo iba ahí de virrey y volvía rico. Virreinatos mineros, ¿no? Tasco en México, Potosí en Sudamérica, no digamos más. Entonces nuestra arquitectura era pobrísima, pero entonces ¿qué hace él? Para vestirla, para no estar en disonancia con los esplendores mexicanos, le cuelga un balcón limeño, le cuelga unas cosas que en Buenos Aires no hubiéramos visto ni con lupa, una reja hollywoodense en los años 20 que en Beverly Hills y en todos los astros y estrellas de Hollywood se hacían casas hispanoamericanas, bueno, en fin, cada cual hacía lo que podía, otra más. Y este estilo que lo vamos a ver en una tienda hoy día destruida, la antigua sede del diario La Nación, en la calle Florida, después obra de Estanislao Pirovano, otra más. Y Pirovano se inspira directamente en lo que estamos de portada, en la Indiati de San Lorenzo de Carangas, para este tema en la portada del diario La Nación, otra más. Estas dos rejas entran a dos casas distintas, pero estamos hablando de una obra de Martín Noel, la familia dueña del palacio. Hoy día les recomiendo, sobre todo a los que no son de acá, y a los de acá también, porque no van casi a los museos, el Museo Fernández Blanco, que es el museo de arte colonial más importante de América Latina, donde hay platería, pintura, imaginería, inmobiliario, desde México hasta el Río de la Plata. Colecciones mexicanas, colecciones colombianas, peruanas, bolivianas y de todo el Río de la Plata. Se entra a estas casas y cuando uno entra recién ahí descubre la casa, ¿no? A la manera española. Acá obra de Martín Noel, acá esta obra de Ángel Guido. Enseguida vamos a ir a ellos, ya, ahora otra más. Acá está don Martín Noel, dueño de una familia, de unos que creo que con el desastre actual de la Argentina, que yo sepa, no hay más chocolates Noel, ¿no? La marca existe, pero no es de ellos. Ya no es de ellos, por eso, bueno, en fin, eran los chocolates donde todo niño argentino, por ejemplo, moría si no tenía un chocolate Noel, por lo menos los domingos. Bueno, era gente muy rica, pero gente, él había estudiado en París, de todas maneras él elige esta forma de expresarse. ¿Y con qué tenía que pelear Noel? Tenía que pelear con las señoras de la oligarquía que querían casa Luis XV o Luis XVI, si eran más modernas Luis XVI, tirando más al neoclásico. ¿Y qué iba a hacer? ¿Una arquitectura blanca con unos agujeros como la del norte? No, esa gente no. Entonces tenía que colocar un portal con columnas salomónicas, la fachada de atrás rinde homenaje a Quito, los balcones limeños, tenía que colocar algo que pudiera competir y convencer a alguna de esas señoras que este estilo también era estimable. Bueno, ahí tenemos el palacio. Cuando uno entra ve este palacio rodeado de jardines maravillosos, no solo las colecciones, sino los jardines son para que se pasen un buen fin de semana allí. Otra más. Acá está la entrada, que como siempre en la tradición latinoamericana, española, hispanoamericana, se coloca toda la ornamentación en las aberturas, en el portalón, en las ventanas, el resto se tranquiliza. Y recién cuando uno entra ve el palacio. Acá está la entrada al palacio, otra más. Y luego el salón, que era la colección, la biblioteca maravillosa de los Noel, el arquitecto Noel era hermano de Carlos Noel, que era intendente municipal de Marcelo de Alvear. Eran gente muy ligada al radicalismo, de la élite, pero ligada al presidente. Estas pinturas son la libre
la libre interpretación y el libre homenaje a las pinturas de la capilla doméstica de la Manzana Jesuítica de Córdoba, hoy día Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Una capilla del 16. Entonces él toma esa idea, porque él quería colocar esta arquitectura, digamos, en valor para la biblioteca. Hoy día las colecciones de platería están acá, en los antiguos libreros, otra más. ¿Qué hacían los...? Fíjense, pese a que él estudió en París, acá lo tradiciona. La tradición francesa, que era mostrar. Versalles se muestra, tiene una verja, no se lo oculta. El rey Sol quiere que su palacio sea el ejemplo para el reino, para otros nobles y para otros monarcas europeos. Y cuando esa arquitectura la toma René Sargent, un arquitecto francés que va a trabajar en otro museo importante que les recomiendo visitar, el Museo Nacional de Arte Decorativo, otro que dio el braguetazo, un Errázuriz chileno que se casó con un alvear, que le pagó el palacio y todo lo que quiso. Bueno, en cambio la escuela española se tapa, y esto, a mi ver, viene de la tradición árabe. Es una grosería mostrar el esplendor y lo que tenés y a vos te sobra y a otro le falta. Y puede ser, y los árabes creen en el mal de ojo. Si alguien pasa por acá, yo estuve en Marruecos, en otros países árabes, nunca vi que aún palacios importantes estuvieran al exterior. Es una grosería de nuevo rico. Entonces, o de nuevo rico o de gente ostentosa. Entonces, ¿qué se hace? De todas maneras se nota que esta casa, vaya, miren el frente que tiene, es importante, pero el esplendor está dentro. No vaya a ser que el mal de ojo diga, maldito seas tú y toda tu raza y me cago en tus muertos. Bueno, entonces, para evitar eso, entonces se lo oculta con un decoro, otra más. De todas maneras, cuando uno entra al pabellón, termina siendo de escuela francesa. Ángel Guido, con su casa, sí, una de las pocas casas, digamos, una casa manifiesto. El arquitecto de Urindia, que era como lo llamaba don Ricardo Rojas, que le encarga su casa. Él fue urbanista también. Fue el plano urbano de 1938 de Tucumán y de Salta es de él. Los salteños se lo respetaron más. Era un plan que preveía construir solo en estilo colonial, en esa época no usaban el neo. O sea, paredes blancas, techo teja a la española, no sé cómo le arreglaban cuando había piso, los tucumanos se cagaron en eso ni bien pudieron y arruinaron un poco su ciudad, y los salteños lo mantuvieron mucho más y por eso Salta tiene otro equilibrio, ¿no? Otra más, pero bueno, anécdota. Como arquitecto fue muy importante. Esta es su casa. Cuando yo entro me encuentro con esto. Este pórtico revestido en piedra, no en piedra, pero revestido en piedra, tiene puntos de débito con el convento de Santo Domingo en Arequipa, la segunda ciudad de Perú. Precioso trabajo. Pero cuando yo entro a la biblioteca de don Ricardo Rojas, me encuentro con esta piedra sostenida por estos dos dioses Viracocha, estos libreros con grecas entre incaicas y deco, y toda esta pintura de los frisos, de todas las pinturas de la cerámica de nuestro noroeste. Un homenaje a España y al periodo colonial, un homenaje al incanato y a las tradiciones prehispánicas previas al incanato en la biblioteca donde él trabajaba. Es la única casa que, y en ese aspecto, por eso lo tituló el arquitecto de Urindia, es del año 27, con elementos también decoizantes, ¿no? Es una de las pocas casas que hace un homenaje equilibrado y similar a los dos grandes momentos del arte americano, el prehispánico y el colonial, otra más. Él dejó otras obras, como la Casa Fracassi en Rosario, que estábamos tratando, no sé, ahora no son épocas para salvar nada, porque, viste, para mucha de la gente que hoy día gobierna el país esto habría que destruirlo, que tirarlo abajo. La Casa de los Fracassi en Rosario, estamos tratando de declararla monumento, salvar esta maravilla, y los interiores, otra más, con estas pinturas espléndidas. Cuando hicimos la exposición con Roberto Amigo, conseguimos que se pagara por parte del museo una fotografía en tamaño gigante, que toda la entrada de la exposición uno veía esto en tamaño 1 en 1. Los murales de la Casa Fracassi.
una casa del año 27. Todas estas casas son del 25, del 26, del 27, otra más. Otros de los murales. Otra más. Creo que no queda mucho. Ángel Guido, además, fue el escenógrafo de Ollantay, Tragedia de los Andes, en su estreno en el Teatro Cervantes, si no me acuerdo mal. Fíjense este espacio con el cielo asustador de América del Sur, ese cielo que para los incas y para las sociedades de ahí extraían todo su conocimiento astrológico y que ellos utilizaban para sociedades alfareras, un palacio de un inca, con la puerta de doble jamba, toda esta, una escenografía por otra parte muy sintética para transmitir lo que se quería mostrar, ¿no? Otra más. Y luego el devenir de estas arquitecturas, que tuvieron devenires que lo podemos ubicar hoy como neocoloniales o californianos. Una obra de un gran arquitecto cordobés, Jaime Roca, el Hotel de Termas de Reyes en Jujuy. Termas de Reyes porque los incas bajaban, algunos de los incas bajaban a tomar aguas aquí, formaba parte de su imperio. Y miren esta otra obra maravillosa, el Hotel Potrerillos en Mendoza, de Arturo Civit, un gran arquitecto mendocino, un cordobés. Otra más. Las arquitecturas del primer peronismo. Como en la clase voy a dar una clase, no me voy a extender en esto. Esta es el Hogar Escuela de la Fundación Eva Perón, en Salta. 1, 2, 3 manzanas. ¿Colocado en qué lugar? Frente al parque, a la zona que era una obra de reivindicación. Y miren Salta, blanco de la mampostería, el colorado de la teja española y el verde de la vegetación. Esto está tomado, es una foto que tomé hace años desde el Cerro San Bernardo. Un hogar escuela de la Fundación de Perón. Y lo colocado donde ella quería, para provocar además, en el medio del parque de la zona de más alta sociedad. En Mendoza lo colocó al lado del parque San Martín, en los Andes, acá al lado del Parque San Martín de Salta, en los lugares de prestigio, otra más. No esconderlo, sino mostrarlo. El hogar escuela de la Fundación Eva Perón en Ezeiza, Esteban Echeverría, con toda esa arquitectura, otra más. Y un barrio obrero, en Buenos Aires, el Parque Saber, obreros no solo, ni de los que ocuparon esta casa, ninguno de sus nietos vive acá, porque las sucesivas dictaduras militares y empobrecimiento del país hicieron que esto no se considere vivienda obrera, sino vivienda de lujo. Otra más. Y posteriormente al peronismo, al fin de los 50 y en los 60, yo citaba hoy a Claudio Caveri, él junto con Eduardo Ellis, estas fotos en B son las fotos en blanco y negro originales, y la relación con las capillas de nuestro noroeste. Esto es lo que decía que no bastaba para convencer a una señora de la oligarquía en estas capillas simples, preciosas, que Le Corbusier hubiera adorado, esos cubos perfectos bajo la luz del sol. La subida exterior al campanario, esto lo estudió hoy, hablábamos con Fernando, lo estudió Felito Iglesias, Asensio, dos grandes profesores, y Esquenone, y la misma subida exterior al campanario. Una obra que le debe cosas a Le Corbusier, sin duda, también se las debe a la arquitectura anónima colonial del noroeste argentino. Otra más. Una imagen, esta la hemos declarado Monumento Histórico Nacional, hace unos años ya. Otra. El interior. Caveri siempre hablaba de Le Corbusier, pero acá para mí está Wright, sobre todo, ¿no? La idea del fuego del hogar, después del concilio, cuando ya no está la cosa direccional, donde el pueblo rodea al lugar sagrado, este altar rodeado por los hermanos en Cristo tiene que ver para mí con esa idea, ¿no? Otra más, creo que es la última, a ver, sí, esta es la última. Y un afiche del peronismo, un continente unido por un mismo modelo, ansio de paz, libertad y trabajo, los países hermanos, la tradición hispanoamericana. Y esta es una obra que en su momento no fue apreciada, de un gran escultor,
estamos hablando del año 52, el mismo año que muere Evita, de Sesostris Vitulo, Eva Perón, arquetipo. Y esta, claro, porque no hay acá una belleza convencional, no hay nada de lo que ella podía tener como persona. Hay para mí es una figura que es como un altar de sacrificios prehispánica, una piedra sagrada, donde él coloca a la figura de esta mujer tan importante para la historia argentina en este lugar. Esta obra no fue luego a un museo oficial, como debía haber ido, una obra moderna, excepcional de Vitulo, no es la única que tiene, y fue comprada por la familia Di Tella, por el canciller Torcuato Di Tella, y hoy día forma parte del patrimonio de la Universidad Di Tella. Y yo con esto, ya es la hora de despedirse, no ha abundado la paciencia de ustedes, sí, es la hora de despedirse, los dejo con una cita más, que esta luz, estaré rengo, pero todavía no ciego. ¿Querés prenderla? No, está bien. Bueno, ahí. Aquí estoy siguiendo las huellas de aquellos que se fueron. Estoy caminando por la senda que dejaron aquellos que se fueron. Sigo el rastro de sus pisadas. Aquellos que se fueron me hablan desde lejos. Ellos desde el infinito me han hablado. Las huellas de aquellos que se fueron están aquí. Es un fragmento de un canto chamánico, Selknam, o sea, Ona, de Tierra del Fuego, que no dejaron construcciones perdurables como nuestros paisanos del norte, pero que dejaron estas preciosidades de pensamiento. Bueno, muchas gracias por su atención.